Bienvenidos a Líderes en Recursos Humanos, el podcast patrocinado por Borecall, donde tratamos temas relacionados con la gestión de talento. En este episodio estaremos debatiendo un tema clave para las organizaciones, el feedback empresarial. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante y, la verdad, a menudo complejo del mundo corporativo. El feedback o la retroalimentación. Es una de esas prácticas que, en teoría, todos aceptan como fundamental para el desarrollo, pero que en la práctica puede generar desde incomodidad hasta conflictos serios. La pregunta que guiará nuestra conversación hoy es: ¿cómo podemos transformar el feedback en un verdadero motor de crecimiento sin que se convierta en una fuente de tensión? Desde mi perspectiva, un sistema de feedback bien estructurado, que aproveche metodologías robustas como el modelo de 360 grados y se apoye en la tecnología actual, no es solo una buena idea, es una condición absolutamente indispensable para construir equipos de alto rendimiento y fomentar un compromiso genuino. Y yo sostengo que si bien su potencial es enorme y estoy de acuerdo en su necesidad, el éxito de cualquier sistema de feedback depende de manera crítica, no tanto de la herramienta, sino del terreno donde se siembra. Me refiero a una correcta implementación y, por encima de todo, a una cultura de seguridad psicológica. Empecemos por ahí, porque me parece un punto de partida fundamental. Si todos coincidimos en que es necesario, ¿por qué el feedback, aun siendo tan vital, sigue generando tantas tensiones y a veces hasta miedo en las empresas? O al menos una gran parte de ella está en los datos. Y son bastante reveladores. Fíjate que un estudio de Gallup nos dice algo que, en pleno siglo XXI, parece increíble. El 76% de las organizaciones, 76%, sigue realizando evaluaciones de desempeño formales solo una vez al año. ¡Wow! 76%, o sea, más de 3 de cada 4 empresas. Eso es casi contraintuitivo. Vivimos en una era de agilidad, de datos en tiempo real, de sprints y de iteración constante. Y en la gestión de personas seguimos anclados a un modelo anual que, seamos honestos, a nadie le sirve. Darle a alguien retroalimentación sobre algo que pasó hace 9 meses es completamente inútil. Convierte el feedback en un evento de alta presión, casi como un juicio final, en lugar de lo que debería ser, una conversación continua y natural sobre el desempeño. La gente llega a esa reunión anual con una armadura puesta, a la defensiva, esperando el golpe. Y eso anula por completo cualquier posibilidad de aprendizaje genuino. La conversación no es sobre crecer, es sobre sobrevivir a la evaluación. Y el costo de no hacerlo bien, de mantener ese modelo obsoleto, es altísimo. No es una cuestión de sentirse bien, es una cuestión de negocio. El mismo estudio de Gallup muestra que las empresas que logran tener altos niveles de compromiso en sus empleados, impulsado precisamente por líderes que utilizan el feedback de forma efectiva y continua, tienen en promedio un 147% más de ingresos que su competencia. 147%. El caso de negocio es clarísimo y contundente. Totalmente. Y es importante humanizar esa cifra. No es solo un número abstracto en un estado de resultados. Se traduce en personas que se sienten vistas, que entienden cómo su trabajo diario contribuye a un objetivo mayor y que tienen una ruta clara de crecimiento dentro de la organización. Se traduce en menor rotación, en mayor innovación. Pero para llegar ahí, primero hay que desmontar esa percepción del feedback como amenaza. Y ahí es donde entra el concepto clave que mencioné al principio, la seguridad psicológica. Defínenos ese concepto, porque se escucha mucho, pero a veces se entiende poco. ¿Qué es exactamente la seguridad psicológica en el contexto del feedback? En términos sencillos, es la creencia compartida dentro de un equipo de que es seguro asumir riesgos interpersonales. Es saber que puedes levantar la mano para admitir un error, para hacer una pregunta que podría parecer tonta, o para dar y recibir feedback honesto sin temor a ser humillado, castigado o visto como incompetente. Si no existe esa red de seguridad, el feedback constructivo, por más bien intencionado que sea, siempre se va a percibir como un ataque personal. Y la reacción natural ante un ataque es defenderse, no aprender. Me parece que ese es el núcleo de todo. Entonces, el debate se traslada de la frecuencia,
que ya vemos que el modelo anual no funciona, a la calidad y el entorno de esas interacciones. Hablemos entonces de los distintos métodos y cómo impactan. Has destrozado, con razón, la evaluación anual. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es un ecosistema de feedback, no un evento único. Y este ecosistema tiene varios componentes. Por un lado, está el feedback continuo informal, esas conversaciones de pasillo, ahora virtuales, que son ágiles y se dan en el momento. Pero también se necesita una estructura, y aquí es donde podemos comparar distintos enfoques, como el feedback puramente descendente, que es el tradicional del jefe al colaborador, frente a modelos más completos, como el ascendente, entre pares y, por supuesto, el de 360 grados. Justo ahí quería llegar. Has mencionado la tecnología como un factor que ha cambiado las reglas del juego. Las plataformas modernas de gestión de recursos humanos nos permiten precisamente crear ese ecosistema del que hablas. Hacen que el feedback continuo sea fácil, medible y esté integrado en el flujo de trabajo diario. Ya no hay excusa para la baja frecuencia. Permiten solicitar y dar reconocimiento o retroalimentación al momento, después de una reunión o al finalizar un proyecto. Esto normaliza la conversación sobre el desempeño. Totalmente de acuerdo. La tecnología es una aliada fundamental y ha hecho posible escalar estas prácticas. Pero, y aquí viene el matiz importante, la frecuencia sin calidad puede ser peligrosa. Entiendo perfectamente el riesgo que mencionas, pero me pregunto, ¿no es esa una cuestión de liderazgo más que de la herramienta en sí? Es decir, la plataforma te da la capacidad de ser constante, de registrar los avances, de tener una visión global. Una excelente pregunta, y creo que son dos caras de la misma moneda. La herramienta potencia el comportamiento del líder, para bien o para mal. Por eso la implementación de estas plataformas debe ir de la mano con una formación intensiva para los líderes sobre cómo tener conversaciones de feedback efectivas, cómo mostrar empatía en un entorno digital y cómo usar la información de la plataforma para iniciar un diálogo, no para terminarlo. De acuerdo. Y eso me lleva al que, para mí, es el modelo más completo y que mejor aborda este desafío. El feedback 360 grados. Creo que ambos estamos a favor de este modelo, pero me gustaría explorarlo a fondo. Es la herramienta por excelencia para el desarrollo del liderazgo, porque ataca directamente los puntos ciegos, esa brecha entre cómo creemos que somos y cómo nos perciben los demás. Sí, en eso coincidimos plenamente. Es una herramienta poderosísima. Cuando se hace bien, es genuinamente transformadora. He visto gerentes cambiar radicalmente su estilo de liderazgo, para mejor, después de un proceso de 360 grados bien llevado. Exacto. Hay estudios fascinantes del Center for Creative Leadership que muestran algo muy curioso. Los gerentes que reciben las puntuaciones iniciales más bajas en su primer feedback de 360 grados son de hecho los que más mejoran con el tiempo. ¿Por qué? Porque ese feedback, a veces duro, les abre los ojos a realidades de su impacto en los demás que simplemente desconocían. El anonimato, cuando se gestiona correctamente, permite una honestidad que es imposible de conseguir en una evaluación tradicional de arriba hacia abajo. Sin duda, el poder del modelo es innegable. Pero, como se suele decir, el diablo está en los detalles de la implementación. Su éxito depende críticamente de dos cosas que las organizaciones a menudo pasan por alto o ejecutan pobremente. La primera, como mencionas, es la calidad de las preguntas. Amplía ese punto porque es crucial. ¿Qué hace que una pregunta sea buena en este contexto? Una buena pregunta se enfoca en comportamientos observables y medibles, no en rasgos de personalidad ambiguos o juicios de valor. Por ejemplo, una pregunta poco efectiva sería: ¿consideras que tu gerente es un buen comunicador? Es demasiado subjetiva. ¿Qué significa buen comunicador para ti y qué significa para mí? En cambio, una pregunta efectiva, que lleva a la acción, sería: en el último mes, ¿con qué frecuencia tu gerente te ha dado instrucciones claras y específicas sobre tus proyectos? O también, ¿con qué frecuencia tu gerente solicita tu opinión antes de tomar decisiones que afectan a tu trabajo? ¿Ves la diferencia? Lo primero es una opinión. Lo segundo es un comportamiento observable y medible, sobre el cual el gerente puede actuar. Ese es un punto brillante.
La especificidad es la clave para que el feedback sea accionable. Y eso me lleva a la segunda parte que seguro ibas a mencionar, y que es el gran talón de Aquiles de muchos de estos procesos. ¿Qué pasa después de recoger los datos? El feedback debe ser el inicio de un proceso, no el final. Debe desembocar en un plan de desarrollo individual con seguimiento y apoyo. Totalmente. Sin acción, la recolección de datos es un ejercicio inútil y hasta contraproducente. Y esto nos lleva de la macro, que es el sistema, a la micro, la conversación uno a uno. La entrega. No basta con tener los datos correctos, hay que saber comunicarlos. Y aquí se necesita un balance delicado. Por un lado, el feedback positivo, que a veces subestimamos. Los estudios demuestran que el reconocimiento puede mejorar el desempeño hasta en un 31%. Es un motor de motivación increíble. Y por otro, el feedback constructivo, que es el que más nos cuesta. Precisamente. Y para ese necesitamos estructura. No se trata de improvisar. Modelos como el que popularizó McKinsey, por ejemplo, son muy efectivos. Es simple. Primero, mencionas la situación específica y el comportamiento observable, sin juicios, en la presentación de ayer con el cliente. Segundo, describes el impacto que tuvo esa acción. Cuando interrumpiste al cliente varias veces, noté que él dejó de compartir información valiosa. Y tercero, sugieres o exploran juntos una forma diferente y más efectiva de actuar en el futuro. Para la próxima, ¿qué te parece si probamos dejar que termine su idea y luego hacemos las preguntas? Esto ofrece un marco claro, respetuoso y, sobre todo, enfocado en la acción futura, no en el error pasado. Esa estructura es un excelente andamio, estoy de acuerdo. Es una guía muy útil, especialmente para los líderes que no se sienten cómodos en estas conversaciones. Pero no es la casa entera. Y hay que tener mucho cuidado con fórmulas demasiado simplistas que se han vuelto casi un cliché, como la famosa técnica del sándwich. La de empezar con algo positivo, luego la crítica y cerrar con otro positivo. Esa misma. En mi experiencia, la mayoría de los colaboradores la detectan a kilómetros y la sienten condescendiente, incluso manipuladora. Saben perfectamente que el elogio inicial es solo un preámbulo, un relleno para suavizar el golpe que viene. Y eso erosiona la autenticidad de la conversación. En lugar de este civismo superficial, las organizaciones de más alto rendimiento cultivan la franqueza radical, una franqueza que, y volvemos al inicio, solo puede existir en un entorno de alta seguridad psicológica. O sea, lo que quieres decir es que la técnica importa menos que la confianza subyacente. Infinitamente menos. Cuando la otra persona sabe, sin lugar a dudas, que tu intención genuina es ayudarla a crecer, no a hundirla o a ganar la conversación, puede ser mucho más directo y efectivo. La conversación se centra en los hechos y en el comportamiento, nunca en la persona. Si no existe esa base de confianza, la técnica más sofisticada del mundo se va a sentir como una agresión. Pero seamos prácticos, ¿cómo se construye esa seguridad psicológica? Suena ideal, un poco etéreo, pero en el día a día, ¿cuáles son los primeros pasos que una organización o un líder deben dar para empezar a crear esa cultura? No es etéreo, es muy concreto y empieza desde arriba. El paso número 1 es que los líderes modelen el comportamiento que quieren ver. Esto significa que los directores y gerentes deben ser los primeros en pedir feedback para ellos mismos, de forma abierta y constante. Y lo más importante, deben actuar visiblemente en consecuencia. Cuando un equipo ve a su director decir en una reunión general, «Oigan, recibí feedback en mi evaluación de 360 grados de que no estoy comunicando claramente la estrategia. Tienen razón. A partir de ahora, voy a implementar un resumen semanal para asegurar que todos estemos alineados». El impacto es monumental. Eso modela la vulnerabilidad, demuestra que el feedback es una herramienta de crecimiento para todos, no un arma para usar contra los de abajo, y le da permiso al resto de la organización para hacer lo mismo. Ese es el verdadero catalizador cultural. En resumen, y para ir cerrando las ideas, la evidencia demuestra que el feedback, cuando es sistemático, frecuente y se apoya en metodologías probadas como la de 360 grados y en plataformas tecnológicas que lo facilitan, es un catalizador potentísimo para el crecimiento individual y organizacional.
Los desafíos que hemos discutido no son inherentes al concepto en sí, sino a una ejecución deficiente, inconsistente o sin el respaldo cultural adecuado. Para mí, la pregunta no es si debemos dar feedback, sino si estamos dispuestos como organizaciones a comprometernos a hacerlo bien. Por mi parte, concluyo que las herramientas y los modelos son increíblemente valiosos. Son los vehículos que nos llevan al destino. Pero su efectividad siempre estará supeditada a la calidad de la carretera, que es la cultura organizacional. La base de todo, el cimiento sobre el que se construye cualquier sistema exitoso, es la seguridad psicológica, la confianza y un liderazgo que no solo promueva el feedback de palabra, sino que actúe congruentemente con la información que recibe. Sin este fundamento humano, el proceso más sofisticado corre el riesgo de ser un ejercicio vacío, o, en el peor de los casos, perjudicial para la moral y el compromiso. Parece que al final, a pesar de los matices, coincidimos en el punto más importante. El objetivo no es simplemente hablar más, sino construir una cultura donde estas conversaciones sean seguras, honestas y, sobre todo, que impulsen un crecimiento real y sostenible. El verdadero debate, entonces, no es feedback sí o feedback no, sino cómo cada organización construye ese entorno fértil para que estas conversaciones florezcan. La metodología y la tecnología hacen la diferencia. Borecall 360 Feedback ayuda a implementar procesos de feedback claros, estructurados y basados en datos, para que la evaluación realmente impulse la mejora y no el conflicto. Si quieres conocer cómo funciona, te invitamos a solicitar tu prueba gratuita o agendar una demostración. Puedes llamarnos, escribirnos por WhatsApp, enviarnos un correo o visitar nuestra página web. Todos los datos están en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.